Hoy, en Directo a tu CPU, exploramos la esencia de la literatura contemporánea con Jorge Carrión. Desde Argentina, España y Perú, nuestros concursantes nos traen relatos que desafían la automatización y celebran la humanidad. Cada historia es un Macondo del siglo XXI, donde la creatividad florece en un mundo digital. Estos escritores de carne y hueso nos recuerdan que, a pesar de la robotización, la imaginación sigue siendo nuestra mayor herramienta. Prepárense para sumergirse en un mar de palabras que nos conectan y nos hacen sentir vivos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por Surimar Televisión y por Virtual Televisión a nivel internacional. Como siempre, conectados con el mundo gracias a nuestros concursos literarios que nos permiten pues hacer este viaje imaginario y al mismo tiempo real con lo que se viene perdiendo últimamente, ¿no? Y se viene robotizando de alguna manera. Esta es una lucha contra la robotización, ¿no? Para que ustedes sepan que nuestros concursantes son de carne y hueso, ¿no? Ellos lo van a demostrar hoy, como lo hacen siempre, cada cierto tiempo, pues los diferentes participantes de nuestros concursos. Recuerden que nuestros concursos están en pleno desarrollo, todavía están a tiempo de participar, aquellos que quieran unirse a esta travesía por nuestra cultura. Hay dos concursos en pleno desarrollo. Uno es Notas Migratorias César Vallejo, que trae a la memoria colectiva pues el mensaje vallejiano, ¿no? ¿Quién no ha sido o es inmigrante, ¿no? Y quién no muere en París con aguacero, incluso en estos tiempos. Así es que esa temática todavía está abierta. Aquel que quiera participar lo puede hacer con poesía, lo puede hacer con periodismo, lo puede hacer con un ensayo literario, lo puede hacer también incluso con algo narrado a través de una locución, si es que no es bueno para escribir, y de esa manera pues nos puede conmover, ¿no? Nos puede transmitir eso que vemos en las noticias amarillistas, que a veces nos confundimos y son parte de una realidad inevitable, ¿no? La migración últimamente pues anda bastante convulsionada. Pero también tenemos el otro concurso que es Macondos del siglo XXI, donde efectivamente también tenemos un olvido por ahí, ¿no? Se nos ha olvidado existencias que las creíamos que pertenecían solamente a un cuento o a una novela ganadora de un Nobel de literatura. No, eso está todavía en carne viva, no solamente en Latinoamérica, también por allá, por España, por Asia, hay varios participantes que nos mandan historias de sus macondos, ¿no? Y sus macondos son espectaculares, fantásticos, o sea, uno se queda prácticamente lelo al enterarse de que en el primer mundo también hay macondos, también hay olvidos por parte de los que creemos que estar dentro de esta civilización totalmente resuelta con tecnología de punta. Bien, dicho esto, pues simplemente vamos a comenzar a presentar a nuestros participantes de hoy. Vamos a comenzar con, a ver, una dama, María José López Taviani, desde Buenos Aires, Argentina. María José, bienvenida. Cuéntanos sobre ti. Queremos saber algo de ti. Bienvenida. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, soy María José López Tabani, escribo desde que tengo 22 años, ahora tengo 40, así que me acompaña hace bastante la escritura. Tengo una formación en tarot, en terapia Gestalt y en astrología, que son mis otras pasiones. Y no tengo mucho más para contar, salvo exponer, que soy muy tímida, que me cuesta un poco esto, pero bueno, intento hacerlo lo mejor que puedo. Para mí la poesía y la narrativa me han salvado la vida muchas veces, son mi buceo y mi encuentro, así que bueno, nada, eso es un poco lo que soy, lo que voy siendo. Bien, ¿cómo llegaste a nuestro concurso, María José? Por escritores.org. ¿Sueles participar en concursos o no? Sí, participo. Hay años que soy más activa que otros y este año también se cerraron mucho los concursos, a diferencia de años anteriores. Había más abiertos para internacionales y eran muchos concursos que piden la residencia en ese país. Así que se cerraron mucho. Eh, este año lo noté. Ujú. Así que bueno, agradezco los que sí siguen abiertos para todas las personas que quieran participar, sean del país que sean. Claro. Es muy necesario y valioso. Sí, bueno, te agradecemos por participar. Desde la Argentina tenemos bastantes participantes, ¿eh? Sí, hay bastantes que nos siguen
No recuerdo si hasta el momento, creo que sí ha habido un ganador por ahí de años anteriores, si no me equivoco, o un finalista al menos, ¿no? Vamos a ver si lo tuyo pues va más allá de la entrevista. Yo creo que sí. Algo rápido sobre tu texto, se llama El Club del Codo. Es una pieza literaria que se mueve entre lo absurdo, lo poético, lo simbólico y lo metafísico también, ¿eh? La autora, en este caso, construye un universo paralelo donde las manchas de nacimiento en los codos se convierten en signos de identidad. Imagínense ustedes, espiritualidad y arte. Lo que podría parecer una ocurrencia excéntrica se transforma bajo su pluma en una alegoría sobre la singularidad humana, la belleza de lo marginal y la búsqueda de sentido en lo corporal. Danos unas pistas iniciales y luego ahondamos más. El Club del Codo es un espacio para todos los que puedan apreciar su organismo, recorrerlo, reconocerlo, y darse cuenta que en el codo hay algo especial, que lo hace único. Y este club se reúne para eso. Quizá no soy buena vendiéndolo el cuento, pero bueno, ahí va. Es sobre esto, ¿no? ¿Qué cosita tan pequeñita te hace tan grande a la vez y tan único? Y cómo eso puede celebrarse. Bien, bien. Bueno, luego ahondamos más con María José para descubrir esta fascinante historia del Club del Codo. Ahora vámonos con Susana Erika Saco Artman, desde Lima, Perú. Bienvenida, Susana, y cuéntanos sobre Hola, ti. hola, ¿qué tal? Yo, a diferencia de María José, no escribo hace muchos años. La literatura, tanto en poesía como en narrativa, es algo reciente para mí. Sin embargo, el año pasado gané una mención honrosa en un concurso de cuento del IGNA, un concurso importante en el Perú. Y bueno, yo también estoy acá con expectativas, con el cuento, ¿no? Con el concurso, un concurso un poquito diferente porque normalmente los concursos son, no se hacen públicos a los concursantes, ¿no? Ujú, claro. Bueno, la idea es contrarrestar la era robótica. Tú sabes que puede ganar un robot, ¿no? Tranquilamente. Y Ah, la mejor prueba es Claro, esta, ¿no? Son ustedes de carne y claro, hueso. Lo podemos comprobar. claro. ¿Cómo llegas al concurso, Susana? Y sueles También participar en concursos siempre, como nos estás anotando, ¿no? sí, por épocas también intento participar en algún concurso con los relatos que tengo. Llegué por escritores.org también, ¿no? Ajá, Porque como me gusta estar un poco pendiente del tema, entonces me llegan avisos, ¿no? De concursos. ajá. Y bueno, dentro de lo que nos envía Susana, pues tenemos Bajo la sombra del algarrobo. La autora, en este caso de este relato, demuestra una sensibilidad literaria profunda, una capacidad para entrelazar lo mítico con lo cotidiano y una mirada crítica sobre la realidad social del Perú. Su estilo combina elementos de realismo mágico, crónica migrante y narración oral. Todo bajo la sombra simbólico del algarrobo, ¿no? El algarrobo, una planta muy particular que actúa como testigo, narrador y símbolo de arraigo. Danos unas pinceladas antes de profundizar un poco más, Susana. Bueno, este cuento en realidad nació como un poema. Ujú, Y es a través de los años que poco de vez en cuando es un cuento corto, pero igual yo al final ya cambié el poema y lo hice un cuento porque me interesó el tema. Esto es obviamente en la región del norte del país, en la región de Piura, ¿no? ujú, Cómo hablan los piuranos, que tienen una forma tan particular de hablar, cómo pueden darle valor a este árbol que normalmente lo talan, ¿no? Lo talan. ¿Cuánto más vale este árbol vivo que muerto realmente, ¿no? Porque se le sacan muchos subproductos. Entonces, quería visibilizar esta región del norte del país, ujú, cuáles son sus vivencias, cuáles son sus negocios. La migración es bien importante, el tema de la comunicación, ¿no? Cómo, hablando todos el mismo idioma, tenemos diferentes palabras y diferentes formas de comunicarnos, ¿no? El libro resalta bastante el tema de la comunicación, ¿no? ujú. Bien, bueno, luego ahondamos un poco más con Susana y Bajo la sombra del algarrobo. Vamos a presentar ahora a los varones que tenemos
dos que tienen el mismo nombre. Tal vez recuerdan un poco a Chabuca Granda, ¿no? El famoso José Antonio. Los dos son José Antonio. Vamos primero con José Antonio Enrique Jiménez. Bienvenido, José Antonio. Cuéntanos sobre ti. Hola, buenas a todos. Bueno, voy a deciros que a mí me conocen, ya sabéis lo de los apodos, me conocen por Josefo, Ah, como, ya, ya. como Flavio Josefo, pero no fue Claro. por Flavio Josefo, sino porque aquí en Murcia, yo soy de la región de Murcia, en España, y aquí pues, bueno, a las mujeres, María José, se le dicen Josefa. Y Ujú. por masculinizar eso me empezaron a decir, cuando era joven, pues me decían Josefo y así me he quedado. Que yo si escucho mi nombre, pues no me vuelvo si me dicen Josefo. Pero bueno, sí, dicho esto, sí. eh, bueno, ya que se han presentado, yo quiero decir que, primero decir que tengo 64 años, que llevo ya 40 años trabajando en un centro de acción social de Cáritas, soy maestro en ese centro de acción social. He trabajado por lo que ha dicho, o sea, me suena todo lo que has dicho porque yo trabajo en el mundo de la multiculturalidad, de la interculturalidad. Empecé trabajando con familias gitanas y luego ya vino el mundo de la emigración aquí en España, que ha sido muy amplio y sigue siéndolo y acarrea sus problemas y hemos tenido que combatir y seguimos combatiendo con esa a veces xenofobia, que hay explosiones de xenofobia por ahí. Y estamos en ese trabajo. Mi labor literaria, en el año 80, empecé a hacer teatro y a través del teatro me vino la poesía. Y tengo, pues bueno, algunos libros publicados, 4. Ahora estoy recientemente en toda la campaña del último, que es todo poesía social, porque, claro, mi trabajo lo revierto en la escritura. En la escritura, en mi escritura, y hay mucho de poesía social. Por eso, bueno, César Vallejo, uy, se me ha ido ahora Pablo Neruda, todo esto, y de hecho por eso lo menciono en el relato que he mandado. Bien, bien. Déjame no equivocarme, porque como los dos se llaman José Antonio, lo tuyo es Sí, Meridiano Andante, ¿no? sí, Ah, sí. perfecto, Y perfecto. el título es una metáfora en sí. Es una Sí. metáfora, yo, ¿Me si lo permites darle notamos, un pequeño, una pequeña síntesis y tú me explicas algo al respecto, para como un sí, abreboca, ¿ya? Bueno, ahí sí, viene. El autor, en este dime. caso Josefo, ya sabemos que más allá de José Sí, Antonio es Josefo. Josefo, Sí, Josefo es el autor sí, de Meridiano Andante, se revela como un viajero poeta, un cronista lírico que convierte el desplazamiento físico en una travesía espiritual, geográfica y cultural. Su estilo es sí. exuberante, barroco, profundamente sensorial y está cargado de referencias literarias míticas y geológicas que convierten el relato en una sinfonía continental. Coméntanos sobre eso, José. Sí, verá, yo cuando escribí eso, yo ya no tenía edad como para hacer lo que narro ahí en ese relato del viaje, donde colaboro también fuera de mi trabajo, que también es un sitio de acción social, en una asociación de barrio que se llama Coordinadora de Barrio. Trabajaba un chico que también era pedagogo, historiador y muy amante de la bicicleta y tenía pues su sueño de irse a hacer una gran ruta y abandonarlo todo. Y se fue, lo colgó todo y se fue a empezar a recorrer en bicicleta prácticamente casi toda Sudamérica, porque empezó allí en la Tierra del Fuego, allí en Bariloche, ¿no? Por allí, y empezó y terminó en Ecuador. Entonces se tiró un año, nos íbamos comunicando con Facebook, con lo que él mandaba, y le dije, oye, cuando vuelva y presentes las fotografías de todo esto, te voy a escribir un relato de tu viaje. Entonces, pues, cumpliendo esa promesa, escribí el relato. O sea, yo en realidad el protagonista es este amigo. Yo le puse la voz poética. Bueno, es un relato, es una prosa, pero es una prosa poética, porque yo, claro, sobre todo soy poeta. Bien, bien. Bueno, bienvenido, José Antonio, Josefo, ¿no? Sí, 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 ¿Cómo llegaste al concurso antes de dejarte por un momento? sí. Bueno, pues llegué, bueno, la última puntualización. Meridiano andante es porque consideré que mi amigo era como un meridiano que va andando, porque prácticamente siguió el camino de sur a norte. Y llegué al concurso, pues, precisamente pues, igual que María José y Susana, creo, por escritores.org.
Ah, ya, ya, bien, bien, bien. Bueno, Es prácticamente una guía bastante buena para el mundo de los concursos. Sí. ajá, Y he bien. participado en varios, ya que lo han dicho, he participado en varios concursos y he ganado algunos, sí, de poesía, vamos, con distintas temáticas. Perfecto, perfecto, Josefo. Bueno, vamos a seguir conversando dentro de breves momentos sobre tu tema. Nos vamos ahora a Sí, presentar a tu tocayo, ¿no? No sé si le dirán sí. igual Josefo, José Antonio Santiago Sánchez. Bienvenido, José Antonio. Tus saludos y cuéntanos Gracias. sobre ti. Bueno, buenas noches desde aquí, desde España. Yo les hablo desde Leganés, una ciudad que está en los alrededores de Madrid. Buenas tardes para ustedes. Pues yo soy profesor de filosofía en un centro de educación secundaria y llevo, sí, bastantes años también escribiendo relatos y poesía fundamentalmente. Y, y bueno, pues el concurso también lo conocí, al igual que mis compañeros, pues a través de escritores.org. Ajá. ¿Y también eres Josefo o no? No, no, José Antonio, José. Ay, 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 te salvaste, te salvaste. Bueno, coméntanos un poco. Bueno, lo tuyo ya eres asiduo participante de concursos, ¿no? No es tu primera vez, no estás debutando, que digamos. No, ¿Y cómo te no, ha no, ido? ¿Y cómo he te ha ido? participado en varios, sí. ¿Y te ha ido bien? Sí, sí, algunos, muchos menos de los que he participado, pero sí, alguna vez se me gratificó con algunos, sí, sí. Bien, bien. Bueno, tenemos a José Antonio con el tema La culpa del diablo. Construye una narración profundamente humana, dolorosa y reveladora desde la perspectiva de un niño con discapacidad cognitiva y de desarrollo. La voz narrativa está cargada de inocencia, confusión, ternura y una angustia existencial que se filtra a través de cada frase. El relato no busca respuestas, sino que expone el conflicto como deseo, culpa, religión, discapacidad y afecto familiar en un entorno donde lo moral y lo corporal se entrelazan con violencia simbólica. Coméntanos un poco sobre el tema, José Antonio. Me parece muy bien compendiado, la verdad. Me parece muy apropiado el resumen. Pues sí, en efecto, el protagonista el que narra la historia es un muchacho que tiene una discapacidad psíquica, que ha sido adoptado por una familia mm, conservadora, muy religiosa, bajo cuya religión se oculta en el fondo pues un deseo, digamos, cohibido, que después aparece y que, bueno, pues que termina con el abandono de este muchacho al centro del que provenía y del cual lo adoptaron. Ujú. Bien, luego vamos a profundizar más en tu texto, ir a algunos detalles más puntuales. Vamos ahora a hacer lo propio con María José, creo que comenzamos, ¿no? Con María José, sí. Bueno, dentro de los rasgos analíticos que nos presenta en su texto María José, el Club del Codo, pues tenemos que hay una imaginación radical, el autor inventa un mundo con reglas propias, donde los codos son lienzos, las manchas son revelaciones, y el concurso es un ritual de reconocimiento existencial, ¿no? También hay un lenguaje híbrido, alterna entre lo lírico, lo filosófico, lo humorístico y lo surreal. Hay frases que rozan lo místico, por ejemplo, una marca que vaya a saber quién o qué quiso que latiera en nosotros, y otras que juegan con lo absurdo. El concursante no lo sabe, pero ya ha quedado descalificado. Coméntanos sobre estos dos aspectos, María José. Eh, la verdad que al momento de escribir el cuento tuve una revelación mientras caminaba con un amigo en un supermercado y no sé por qué se me ocurrió la imagen de mucha gente reunida y después escarbé, pero reunida ¿por qué? Por algo que puedan mostrar y algo propio, algo que los desnude. Y ahí se me ocurrió lo de la mancha en el codo. Perdón que no sea muy buena, no sea muy elocuente hablando, estoy muy nerviosa, soy extremadamente tímida y me cuesta mucho exponerme. No, relájate, relájate que estamos entre amigos. Imagínate que estamos ahí en un Sí, bar allá en Buenos Aires, tranquilos, bueno, tomándonos un mate. bueno, sí, acá lo tengo. Ahí está con tu mate, bien. Y nada, básicamente se me ocurrió eso. Y al momento de escribir, seguramente les debe pasar a todos, que sentimos como música, y bueno, y empecé a escribirlo, 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 y ahí lo cerré.
Eh, Ujú. Me pareció que estaba, después lo tuve que volver a corregir porque lo vi en un sitio y no me lo aceptaron. Y al corregirlo otra vez tuve que darle un poco más de dimensión a cada uno de los personajes, de los candidatos a la mancha del año, y también un poco más a las manchas. Eh, Así que bueno, ese fue mi hacer el Club del Codo. Claro, claro. También hay un simbolismo corporal que decíamos que es el codo, que normalmente está ignorado, se convierte en centro de atención en la narrativa. Es el punto de interacción entre lo visible y lo oculto, entre lo trivial y lo trascendente. Luego tenemos una crítica a la fama y la normalidad. El club no premia lo estéril ni lo violento, celebra lo raro, lo único, lo que no encaja en los moldes convencionales. Es un narrador omnisciente con tono ceremonial. La voz narrativa tiene un aire de crónica ritual, como si estuviera documentando un evento sagrado. El presidente del club actúa como sumo sacerdote de lo insólito. También hay una intertextualidad sutil, hay guiños de Pink Floyd, al tarot, a figuras públicas como Susana Jiménez o el Che Guevara, que funcionan como espejos culturales dentro del delirio poético. Háblanos sobre esos guiños con Pink Floyd, con el Che Guevara, con Susana Jiménez. Coméntanos algo, María Eh, José. bueno, Pink Floyd es como inevitable no llamarlo, no invocarlo. Y pienso en la figura de Syd Barrett, ¿no? Y cómo terminó con esto de ser freak en la vida. Me refiero a que ser freak, una de estas personas que mostramos la mancha en el codo, que somos los frikis, son los que siguen soñando y resisten, y sueñan y resisten. Como diría Iorio en Almafuerte en la canción Sé Vos, cumple sus sueños quien resiste. Así que, nada, básicamente es un guiño también, bueno, el Che es inevitable también no ponerlo. Eh, no sé, la verdad, estás hablando de mi cuento de una forma mucho mejor de la que yo puedo hablarlo. No, 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 Eh, no tienes por qué pensar así. Lo que pasa es que recuerda que el artista es el que escribe, ¿no? Y nosotros simplemente profundizamos y poco a poco tú misma vas a ir descubriéndote a través de nuestra, tal vez, perspectiva, ¿no? Que a veces el lector tiene mayor visión incluso de lo que tú tratas de decir artísticamente, ¿no? Y lo profundizamos más y poco a poco descubrimos y damos respuestas a lo que nos quieres decir, ¿no? Porque realmente hay muchas cosas que nos estás diciendo dentro del texto. Bien, por ahí tenemos ya una pregunta, no sé si está listo ahí, Jafet, una pregunta sobre el cuerpo y la piel para María José. ¿Estás por ahí, Jafet? ¿Todavía no estás? Bueno, más adelante, vamos a pasar con Susana. Y luego venimos con, prepárate para algunas preguntas, eso sí, puntuales, ¿no? Que son de parte del jurado. Bien, bueno, vamos con Susana para ir viendo también, por ejemplo, la parte de este narrador arbóreo, ¿no? El algarrobo como voz narrativa es una elección poética y poderosa, su longevidad y quietud contrastan con la movilidad y el desarraigo de los personajes humanos. El lenguaje también es híbrido, el texto alterna entre registros líricos, populares y narrativos, el uso de expresiones regionales como piajero, ñisca, clarito, aporta autenticidad y color local, lo que nos estaba comentando al principio sobre los regionalismos, ¿no? El sonido de los piuranos es muy pintoresco aquí en Perú. Y bueno, la estructura episódica, el relato se construye en capas, como los anillos del tronco del algarrobo, ¿no? Cada episodio revela una historia de imaginación, pérdida, resistencia o encuentro. También hay una crítica social que también la mencionamos, la escasez de pesca, el cambio climatológico, la migración forzada, el asalto en las carreteras, todo se presenta como una mirada empática, pero sin idealización. Y tenemos también un simbolismo natural, el viento murmurante, las dunas cambiantes, el canto del ave, el rebuzno del burro, hay muchos burros por allá, todos son elementos que dialogan con lo humano y lo espiritual. Pero no deja de haber humor y ternura. El personaje del maletudo y las frases de los ancianos aportan un tono humorístico que equilibra la dureza del viaje migrante. Háblanos un poquito sobre todo esto, Susana.
Bueno, claro, como dice María José, tú describes el cuento mejor de lo que lo puedo describir yo, ¿no? Este es un cuento que nace un poco espontáneamente, ¿no? Es una cosa espontánea que vuelco yo en el texto. Eh, a mí me parece rescatable el amor que tiene toda ese pueblo, ese caserío por el árbol, porque todo gira alrededor del árbol, ¿no? El- este, estas son cosas que se me fueron ocurriendo en el camino, ¿no? Cómo para que los niños desde pequeñitos valoren el amor por la naturaleza, entonces las madres entierran la placenta de sus bebés al pie del árbol, ¿no? Y entonces se hace un match entre la naturaleza y los niños desde que nacen. Puede ser incluso desde antes de que hablen y que el árbol les susurra que está ahí presente para ellos, para darles sombra, para darles cobijo, para darles casa, ¿no? Ujú. Bien, bien. Lo has dicho mucho mejor que yo todas las cosas. Bueno, te voy a decir lo mismo que le dije a María José. Recuerda que tú eres la artista. Yo soy el crítico y a veces los críticos tenemos que ser un poco así ácidos, ¿no? Y no solamente soy yo, porque todo esto me lo proporciona el jurado, ¿no? Y de alguna manera yo trato de darle forma para que ustedes pues se sientan también halagados, porque para nosotros es una situación que tenemos que hacerla, ¿no? Hacer de que nuestros concursantes de verdad se sientan identificados con esto, porque estamos perdiendo, nos está ganando el simplismo, ¿no? Y hace falta Bueno, nos dediquemos a esto con mayor acuciosidad, ¿no? Y mayor frecuencia bueno, incluso. Sí. algo que resaltar en ese cuento es la resiliencia, ¿no? Ujú, La resiliencia de las personas y cómo la manejan psicológicamente, cómo hacen esta fiesta todos los años, donde ya dejan todo el daño que les puede haber ocurrido, los males, las enfermedades, los dejan como parte del pasado, ¿no? Dicen, bueno, hasta aquí no más, ¿no? Es un pueblo que vive hacia adelante, hacia el futuro, no en el resentimiento del pasado, ¿no? A mí me parece eso bien rescatable en el cuento, ujú, porque el centro del cuento es la fiesta del árbol. Y es ujú. por la fiesta de la quema de la leña, es que esta familia que llega de casualidad un poco guiada por esos elementos de la naturaleza se queda en este lugar, ¿no? Ah, claro. Estamos ahorita conversando con eh, Susana Erika Saco, por si acaso acá me están preguntando con quién estoy hablando, para que a ver si de pronto tenemos ya una pregunta de parte del jurado que por ahí nos tiene Jafet. Jafet, nos tienes, por ejemplo, sobre el narrador. ¿Qué pregunta hay para Susana? A ver, vamos a ver si tenemos a Jafet y nos da la primera pregunta que tenemos. Buenas tardes, ¿me escuchan todos? Sí, sí, sí. Hola. Sí. Bienvenido. Bueno, pues sobre el narrador, una pregunta sería, ¿cómo cambia nuestra percepción del tiempo y la memoria al ser contada por un árbol? Bueno, interesante pregunta, ¿no? Eh, eh, yo cuando lo he escrito ha sido una escritura espontánea y escoger como narrador al árbol es algo que apareció sin yo planearlo mucho, ¿no? Pero si me haces la pregunta, ¿qué puede hacer eso? Mira, si yo en Piura, que es en la región donde yo estoy, le doy a leer este, este cuento es un piurano de estos pueblos que incluso tienen difícil acceso, porque no todos tienen un acceso, pero ellos talan los árboles, ¿no? Talan los árboles para vender la leña y los troncos, pero yo ya leyendo, o sea, yo digo, bueno ya me daría pena talarlo, ¿no? O sea, ya no lo talaría, ¿no? Creo que apelo a la sensibilidad de las personas y en este caso a estas personas de estos pueblos que se den cuenta que el árbol vale mucho más vivo que talado, ¿no? Alimenta al ganado, la algarroba, es un árbol mielífero,
o sea, de sus flores, o sea, hay miel además de la algarroba, que además se hace compost de las hojas que se le caen al algarrobo, que además sí, cuando lo podas puedes hacer leña y carbón. Pero entonces, económicamente, un árbol talado no sé en cuánto lo venderán, por ponerle X, pero un árbol vivo te da 2X todos los años, ¿no? Ujú, Entonces yo si leo esto digo, bueno, pues ya es sustentable el dejarlo, ujú. ¿no? Bien, bien. Sobre el viaje de Jerónimo, voy a preguntarle algo sobre el viaje de Jerónimo. Creo que tenemos una de las preguntas. Sí. Bueno, sería, ¿qué representa la migración de Jerónimo y su familia? ¿Es solo física o también espiritual? Bueno, esta familia intenta irse a una gran ciudad para un nuevo comienzo y bueno, ahí desarrollarse, ¿no? Pero encuentran que en este lugar más pequeño, encuentran que también pueden desarrollarse, que también hay oportunidades, que son quizás incluso más acogidos que en una gran ciudad. Entonces, o sea, quizás en una gran ciudad no se iban a sentir tan acogidos como en este lugar que los reciben, que les muestran la resiliencia, aprenden de la resiliencia de este pueblo, ¿no? Ujú. Bien, bueno, luego vamos a continuar con Susana. Nos vamos a ir ahora a España con Josefo. Josefo, bueno, dentro de los rasgos estilísticos y temáticos de su narrativa de Meridiano Andante, pues tenemos el lenguaje poético y metafórico, que ya lo mencionamos. El texto está tejido con imágenes sensoriales, metáforas audaces y asociaciones simbólicas. La bicicleta se convierte en Pegaso, el viaje en ritmo chamánico, el paisaje en cuerpo femenino y el alma en territorio arrebatado por duendes. También hay una intertextualidad literaria. El autor cita y dialoga con Víctor Jara, Pablo Neruda, Rubén Darío y César Vallejo, no como ornamentos, sino como parte de una cartografía emocional y cultural, ¿no? Coméntanos sobre esto, Ujú. Josepo. Sí, bueno, veréis, yo como he dicho, le dije a mi amigo que yo iba a narrar poéticamente, con prosa poética, su viaje, pero también de lo que se trata es que yo lo tomé como excusa para desarrollar bueno, pues y como igual que termino la narración con la cita de una canción de Joan Manuel Serrat, que no sé si la conocéis por allí, pero que de un amigo que se va a América y manda carta a su amigo que no, que se va, que se queda en Barcelona, pero que el amigo luego cuando se ven ya viejos dice, si yo he estado también allí, porque cada carta que tú me mandabas yo la vivía y tal, ¿no? Pues así, yo el viaje de este amigo, pues yo lo he vivido y he volcado en ese viaje, en la narración de ese viaje, eh, todo mi mundo de esperanza, de trabajo, de lenguaje poético, y porque yo, mi juventud, prácticamente mi juventud, final del franquismo, principios las luchas de la juventud, todo eso. Claro, yo he vivido, para mí, personajes como Víctor Jara fueron personajes troncales, ¿no? Con los que también me inicié a la poesía y a la canción. Y Pablo Neruda, bueno, Pablo Neruda también, César Vallejo, yo un momento también del pacifismo, de la objeción de conciencia y al servicio militar y todo esto. Para mí hubo un poema de César Vallejo que me encantó y lo he tenido siempre como jaculatoria, ¿no? Que lo conoceréis porque es Masa, Ajá. Masa, ¿no? Al fin de la batalla, hay muerto el Inmortalmente. combatiente, etcétera. No, o sea, no lo vi como para sacarlo en este viaje, pero sí lo pude sacar otro a la hora de citarlo, como queriendo decir que este amigo, en ese viaje iniciático también para él, iniciático, pues eso de cada día me encuentro, o sea, me buscan en mis zapatos, ¿no? O sea, y me encuentran y no me acuerdo ahora exactamente los versos, pero lo pongo, lo cito ahí. La verdad es que eh, para mí fue mostrar que su viaje era también un encuentro totalmente descarnado para llenarse
se fue vaciado para llenarse de lo que había allí. Por eso digo, en un momento determinado, la narración conquistador, conquistado, ¿no? Usando esa, ¿no? Que parece que es que los españoles pues llegamos allí como conquistadores, pero en realidad este amigo se fue para ser conquistado por eso. Y también es un amigo que él tenía mucha y tiene mucha sensibilidad social. Por eso en determinados momentos se para. Él no iba solo a estar con la bici y venga, pum, 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 hasta llegar a la meta. Se tiró un año. Y eso es porque se paraba a estar con la gente, a vivir con la gente, a convivir, a ayudar. Hubo un momento cuando pasó por La Paz, allí en Bolivia, que subió, conocía de unos proyectos en el Alto de Bolivia y se quedó allí trabajando con menores en un proyecto de acción social y se quedó. Y él no le importaba parar con la bici y luego seguir. Porque su viaje no solo era un viaje deportivo, físico, de ver paisajes, de hacer montañismo que le gustaba, sino que era también un viaje hacia las personas. Y eso para mí fue lo fundamental a la hora de narrarlo. Ujú. Bien, bien. Bueno, tenemos la geografía como personaje de tal suerte, por ejemplo, la cordillera, los ríos, los Sí, volcanes, los cañones, sí, los lagos y las sí, selvas. exacto, sí, No son sí, meros escenarios, sino entidades vivas que sí, interpelan, seducen y transforman al viajero, ¿no? También hay una exactamente, sí, mística andina y americana. El relato está impregnado de sí, espiritualidad indígena, de voces ancestrales, sí, de presencias invisibles que acompañan y guían. El viajero se convierte en medium de memorias sí, colectivas, ¿no? Coméntanos sobre sí, eso, esas dos sí, circunstancias. como digo, como tú bien has definido, ¿no? Es un viaje chamánico, el chamán, ¿no? Ese, porque tenemos la idea que el chamán tiene mucho contacto con la tierra, ¿no? Con la Pachamama. Y, y por eso él iba con esa apertura y lo expreso simbólicamente en metáforas como que recogía lanas de vicuñas y llamas para hacerse un poncho de memorias, ¿no? Eh, la verdad es que cuando uno narra poéticamente tiene que buscar las palabras exactas para además con esas palabras o pocas palabras decir mucho, ¿no? En poesía eso es el conceptismo, ¿no? No es como el culteranismo de Góngora que decía poco pero con muchas palabras para adornarlo. El conceptismo es con pocas palabras decir mucho. Y yo la verdad es que cuando decía todas esas analogías geográficas que tú has dicho, pues me servían además para hacer belleza. Porque tú puedes llegar a un sitio como el Cañón del Colca y bueno, pues lo ves, pues bueno, pues qué alto que esto, qué tal, pero si lo que estás viendo es, como digo, que eso es como la entrepierna y paridora de vida, paridora de la linfa que sale de esas montañas y va hacia el valle, hacia los valles, haciéndose cada vez más grande y dando cobijo a la arapaima, ¿no? Mm, porque son paridoras de vida, como vulvas, como son arrebatadoras vulvas, ¿no? Y sobre todo comparar su viaje como, bueno, pues como el meridiano andante, como el quijotesco, en vez de caballero andante, meridiano andante. Ujú. Ahora, ¿has estado tú en el Colca? ¿Has estado en Perú? ¿O No, no? no, No, ¿no? no, yo no he tenido esa suerte. Bueno, Y te cuestiones llamo militares, para que termines sí, de cerrar el círculo, creo yo, ¿no? sí puede, no lo descarto, pero en fin, No la descartarlo, bien, vida, claro. la vida a veces te permite una cosa o te permite otra. Claro, claro. Bueno, tenemos también, y aquí va la parte precisamente de la crónica interior. Aunque el viaje es físico, el verdadero Ujú. trayecto es hacia el interior del ser. El autor se Sí, desnuda sí, emocionalmente, exactamente. reflexiona sobre el sentido del viaje, la nostalgia, la Sí, transformación y la conexión humana. También hay una ujú, estética barroca y sinestética en este caso, ¿no? El texto está cargado sí, de adjetivación, de sinestesias, beso de algas, sí, salivazos de sí, azufre áureo, de imágenes sí, voluptuosas que rozan lo erótico, lo sí. telúrico y lo místico. Ujú. Danos algunas pinceladas sobre eso. Sí, bueno, no en vano de los premios que he ganado, algunos son de poesía erótica, así que me sale el tema tengo fácil esas imágenes de, de hacer lo femenino. En fin, yo soy de la idea, o sea, la masculinidad hay que feminizarla. También tenemos nuestra parte de femenino y no quiere decir nada.
de que se pueda uno demostrar eso, ¿no? Uno no es menos, o sea, si uno, digamos, es heterosexual, ser un machote así, sino que también tiene su feminidad y hay que demostrarla. Y la verdad es que las imágenes femeninas para mí me resultan como muy evocadoras y bueno, de hecho, por allí la mística de la Pachamama, ¿no? El un poema quechua que hay que dice, cuando muera tierra se convertirá mi corazón de tierra, ¿no? Y en el último día la madre tierra con su dedo hurgará en mi corazón de tierra. O sea, esa mística de unirse con la tierra, de sentirse parte de ella, para no violentarla también, ¿no? Que es lo que últimamente tomamos la naturaleza como para usarla, como para industrializarla, como para sacarle rédito. Y no, la tierra nos la han prestado y tenemos que cuidarla y cuidar de ella y traspasársela a nuestras generaciones futuras. Ujú. Bien, bien. Vamos a ver qué pregunta nos tiene ahí Jafet de nuestro jurado. Cualquiera que tengas al azar, Jafet. Bueno, sobre el estilo, ¿el lenguaje barroco potencia o dificulta la conexión emocional con el lector? No creo, yo creo que lo que hago es incentivar o animar a la gente a que el lenguaje está para usarlo y para enriquecerse cuando uno lee, ¿no? Si escribe simplemente como la gente, bueno, hay que ser eh, claro, pero tampoco hay que abandonar la herramienta que tiene el escritor, que es el lenguaje. No hay que abandonarla, tampoco hay que rebuscar demasiado, pero hay que utilizarlo y evocar y animar a la gente a que si no entiende algo, una palabra, la busque, que para eso está el diccionario. O sea, yo tengo una amiga, el último libro que he dicho que he publicado, que dice que en algunos poemas ha tenido que leerlo con el diccionario al lado. Y pues muy bien, a eso es lo que se trataba, porque Ujú. si te estoy hablando de entropía, por ejemplo, si utilizas la palabra entropía y no la conoces, pues búscala. Porque en verdad el poeta necesita esas palabras para abarcar o em, las palabras cotidianas y simples tienen su limitación. Y a veces para buscar esa vuelta de tornillo, ese siguiente nivel del cielo, por así decirlo, uno tiene que esforzarse. Uno tiene que esforzarse, no puede estar simplemente con lo cotidiano. Tiene que hacer el esfuerzo. Y ese esfuerzo a veces los escritores lo provocamos o tenemos el deber de provocarlo, ¿sabes? Hacia el lector, ¿no? Que sean capaces de... Si hubiesen oído, ¿no? García Márquez y todo eso no habría hecho ciertas cosas, ¿no? O Ujú. todos los que lo han hecho, ¿no? No se habría hecho el realismo mágico, todo esto, si nos hubiésemos limitado a intentar describir, porque es que no somos escritores o sea, de noticias, de diario, no lo somos. Ujú. Somos precisamente evocadores para llevar más allá ¿no? Y dejar, no, se podría decir, dejar el cielo estrellado, ¿no? Pero como Pablo Neruda, pues podemos decir dejar el cielo constelado. O Ujú. sea, existe como palabra, la tenemos ahí, está en nuestro diccionario. ¿Por qué no usarla? Estrellado ya sabe la gente, bueno, pues estrellado. También puedo decir en un cielo aljofarado. Y a lo mejor la gente no entiende, no sabe que esa palabra es un arabismo, que en realidad son perlas, pequeñas perlas. Y estás hablando de que el cielo está estrellado, pero lo dices de una forma más bella. Pues lo mismo, eso es lo que tenemos que hacer los escritores, ¿no? Cielo estrellado, cielo aljofarado, cielo constelado. Bien, bien. Bien, Josefo. Una pregunta más, a ver, una pregunta más para Josefo Jafet. Sobre el viaje, ¿cómo se transforma el paisaje en espejo del alma del viajero? Bueno, lo primero es reto. O sea, el ser humano nos planteamos retos, ¿no? Ujú. No, bueno, podemos ser gente, hay gente cotidiana y bueno, pues en lo cotidiano contra también los retos. Tampoco hay que eh, minusvalorar lo que hace la gente porque vive en su cotidianidad. Pero hay gente que se plantea retos, salir y el paisaje.
yo creo que lo que te enseña es que el mundo es más grande de lo que tú estás acostumbrado a ver en tu cotidianidad alrededor, ¿no? Nos movemos en un margen físico de paisaje muy corto a lo largo de nuestra vida, la mayor parte del tiempo. Los que se atreven a salir, los que se atreven a salir y a viajar, eso la verdad es que son de valorar y agradecemos que nos compartan sus viajes. Por eso yo le presté la voz poética, porque, porque eso salen de su zona de confort, ¿no? El viaje te pone a prueba, te pone a prueba por tus límites. Cuando paras también te dice lo limitado que eres, ¿no? Aprendes a ser limitado y por lo tanto dejas de ser prepotente. Eh, puedes quedarte, pero también te transmite como esa grandiosidad te transmite que tú debes de amoldarte a esa grandiosidad, porque tú eres limitado, porque tú eres pequeño y por lo tanto no creerte que eres eh, el rey de la creación. Ujú. Bien, 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 José. Luego continuamos. Vamos a irnos a España también. Seguimos con tu tocayo, José Antonio, sobre la culpa del diablo. Bueno, dentro de los rasgos estilísticos y temáticos, el narrador infantil con voz auténtica, tenemos aquí la elección de un niño como narrador, permite al autor explorar temas complejos desde una mirada ingenua, pero profundamente lúcida. La sintaxis, el ritmo y las repeticiones refuerzan la verosimilitud de esa voz. También hay un eje, la culpa como un eje temático. La culpa es presentada como una construcción cultural y religiosa que pesa sobre el cuerpo y la mente del niño. Es una piedra imaginaria que lo paraliza, lo define y lo separa del deseo. También tenemos la religión y la represión. La figura de la abuela, amorosa pero severa, encarna una religiosidad que mezcla ternura con censura. Dios, el diablo, los apóstoles, el cielo eterno, todos son parte de un sistema que regula el cuerpo del niño. Y en otro ámbito tenemos sexualidad infantil y tabú. El relato aborda la exploración sexual desde la confusión, el miedo y la vergüenza. El deseo es presentado como algo diabólico, lo que genera una tensión constante entre lo que se tiene y lo que se permite. Y finalmente, pues también por acá encontramos otro detalle más. Hay una discapacidad y mirada social. El niño es consciente de cómo lo miran los demás, de su tartamudez, de su babeo, de su diferencia. La abuela lo llama bendición, pero también lo protege con una intensidad que revela una lucha contra el estigma, ¿no? Y hay uno más adicional, ambigüedad y atmósfera inquietante. El relato se mueve entre lo cotidiano y lo siniestro. El ascensor, el ruido en el salón, las botellas vacías, todo sugiere una realidad que el niño no comprende del todo, pero que el lector intuye con inquietud. Coméntanos sobre todos estos aspectos. Sí. José Antonio. El título, La culpa del diablo, puede dar lugar a ambigüedad por ese genitivo, la culpa del diablo, pero en el sentido del genitivo objetivo, es decir, no la culpa no subjetiva, la culpa que el diablo tendría, sino que es una culpa que se asocia al diablo, no subjetiva. Y, y en este caso, pues efectivamente, sí, me parece muy bien extractado y comentado el relato. Pues sí, este muchacho pues es una víctima de esa, digamos, moral del resentimiento, que diría Nietzsche, si me lo permiten. Es decir, la norma moral en el fondo no es más que un producto, digamos, antifrástico a la inversa de ese deseo que no se quiere tener o del que se tiene vergüenza o impotencia y que de algún modo pues mm, se retrueca en una moralidad estricta. Y en el caso del relato, pues esta moralidad, digamos, hipócrita, resentida, digamos, en sentido de Nietzsche, pues con ella es manchada la verdadera alma inocente
pura y cándida, que es este muchacho, al cual, pues, el cual ha sido adoptado precisamente como objeto de esa hipocresía moral que una vez que no se puede enfrentar quizá por esa culpa, pues que abandonan, generándole al mismo también una culpa verdaderamente también pura, y tan pura como el alma de este muchacho. Ujú. Y Bien, bien. Bueno, vamos a ver qué preguntas por aquí ha dejado el jurado Jafet. A ver, alguna pregunta para José Antonio. La culpa del diablo. Claro. Sobre la culpa, pues, ¿cómo se relaciona la culpa con el deseo y la religión? sí, yo creo que a mí al menos me parece de lo más interesante en muchos aspectos es la noción de culpa. La culpa puede ser el peor de los dictadores, el más totalitario de los amos, de los déspotas. Y sí, está relacionada, claro, evidentemente con el deseo, por ejemplo, en el sentido que lo decía antes, retomando a Nietzsche, por ejemplo, ¿no? Es esa muchas veces impotencia, incapacidad, esa censura a veces social o propia que, que se tiene y que, claro, pues que toma la forma pues de un rigorismo moral y en muchos sentidos de una culpa que si bien a veces pues es necesaria, pues en otros casos pues atenaza y, y no permite pues llevar una vida, digamos, próspera, que mancha de alguna manera, que tizna. Ujú. Sobre el narrador, ¿sería alguna pregunta más, Jafet? A ver, Sobre el narrador, sí. ¿qué efecto produce que el relato esté contado desde la perspectiva de un niño con discapacidad? Sí, bueno, el relato se quiere construir desde una voz, pues claro, de un muchacho discapacitado, mental. Entonces, pues es un ritmo, digamos, monódico, sí simple, con repeticiones, o intenta serlo. Y, y claro, pues yo creo que también adopta pues una mirada inocente, pero que quizá al final, pues comienza a despertar un poco pues hacia todo eso que va viendo, hacia lo que sería su mundo, el mundo sobre todo moral, el de sus supuestos abuelos, que son sus padres adoptivos, que no han hecho más que, pues eso, utilizarlo para fabricar una buena conciencia que después no han podido, con la que no han podido ser íntegros. Ujú. Tal vez algún pasaje de tu vida ha estado relacionado con algún escenario así dramático, No, ¿no? Todo ha sido no, imaginado. sí, sí, totalmente imaginado y bueno, simplemente pues un interés que he tenido siempre por la culpa, por, por cómo la vivimos y cómo pues la religión sobre todo se ha copiado de ella en muchos casos para atenazar, en otros casos de un modo favorable, pero en muchos otros creo que este es el segundo cariz, el que más toma el relato, pues para cohibir, para coartar, incluso para ensuciar. Ujú. eh, Bien, bien. Bueno, una pregunta más. Hay varias preguntas, pero escoge una, Jafet, para hacer una pausa con José Antonio. Em, Sobre la abuela, ¿qué significa que la abuela lo llame bendición mientras lo corrige con severidad? sí, es esta noción a veces religiosa según la cual, digamos, hay un apotegma latino, ad lucem per crucem, que solamente a través de la cruz se logra la luz. Y este tipo de a veces fanatismo religioso que entiende que aquellos que están, vamos a decirlo así, malditos, que tienen algún tipo de discapacidad, enfermedad, que eso, lejos de ser una desgracia, es todo lo contrario, es un signo de bendición. Sucedía a veces con algunos judíos que tras el holocausto eh, quisieron creer que no precisamente, como diría Adorno, que cómo puede ser posible la poesía después de Auschwitz.
lo que decían algunos autores judíos es que es justo lo contrario, es que es precisamente el judío el pueblo elegido porque ha sido atacado de ese modo, porque ha sido víctima casi de un genocidio por el holocausto. Es decir, esa es la señal de Dios como pueblo elegido, a través del dolor, del sufrimiento. En este caso sería algo parecido, pero pues concretado en este muchacho que es visto de una manera falsaria por esa mujer que lo ha adoptado. Bien, bien. Bien, José Antonio, luego retornamos contigo ya para la parte final, donde tendremos unas cuantas preguntas sobre inteligencia artificial, ¿no? Que es el reto también que tenemos aquí, demostrar de que nuestros escritores pues son de carne y hueso y no son robots, ¿no? No vaya a ser que por ahí se filtre un robot, ¿no? Bueno, vámonos con María José a Buenos Aires, Argentina. Por ahí quedó Sí, pendiente algunas preguntas para María José. Jeffet. se nota, se nota claramente que no soy inteligencia artificial, ¿no? Eso está muy claro. Bien, Y bien. también lo que quería decir es que nunca tuve un espacio donde me preguntasen sobre mis puestos de esta manera, lo cual lo disfruto y por otro lado me aterra. Eh, Mm, Esencialmente yo todo lo que soy, lo que viví, lo que sufrí, lo que lloré, lo que amé, lo que deseé, al momento de escribir aparece. No sé bien cómo explicarlo, pero eso aparece. Y eso ujú. aparece en mi poesía y en mis cuentos. Y de esa forma se armó el Club del Codo. Bien, bien. Bien, vamos a ver qué nos tiene por ahí Jafet para María José. Jafet. Sobre el cuerpo y la piel. ¿Por qué el autor elige el codo como símbolo central? ¿Qué representa en términos de identidad? No, en realidad no lo pensé por nada en particular, sino que quise encontrar un lugar que fuera común a todos, que pudiera verse. No hay nada más allá de eso, la verdad. Ujú. Otra pregunta, Jafet. Bueno, sobre el arte y la singularidad, ¿qué dice el relato sobre la originalidad y la normalidad? Eh, la originalidad es un estado de ser, es algo que lo pone muy bien en relieve el personaje del presidente del Club del Codo, y la normalidad como él debería ser, ¿no? Nos movemos entre un mundo de mandatos y deberías, donde los que no aceptamos esos mandatos, no vivimos de acuerdo a eso, somos segregados. Y un poco hablar del Club del Codo de esta manera fue traer un poco eso, como en otros cuentos también. Hablar yo le llamo freaks o frikis, a los que estamos como por afuera de la norma. Así que bueno, para mí va por ahí. Ujú. Sobre lo espiritual y lo metafísico, Jafet. A ver. ¿Qué papel juega la idea de lo divino en el relato? De lo divino al relato, es que es imposible que yo escriba algo sin que aparezca lo divino. Para mí es imposible porque mi fe es tan grande y tan indestructible que no me puedo salir de ahí. Entonces siempre que escribo aparece la fe como una virtud o como algo que yo intento nutrir. Eh, Así que bueno, lo divino siempre va a estar en lo que escriba. Como también va a estar en los cuentos mi deseo de hacer justicia también, que es algo que me pasa, y por eso elijo determinados personajes y construyo determinadas historias. Eh, Va por ahí, como dije antes cuando aclaré esto de que no soy una buena oradora, que todo lo que soy un material más al momento de armar la obra. Y bueno, ahí está mi fe, y va a estar siempre. Ujú. Una más sobre espiritual y metafísico, Jafet. Bueno, la mancha en forma de Vía Láctea es una metáfora del alma, del cosmos o de la imaginación. No, se me ocurrió el todo y como es arriba es abajo, por eso lo puse, porque es un todo que nos está mostrando que eso está también acá, y me pareció que entraba bien, digamos, en lo que yo quería decir. Ujú. Bien, 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 María José. Bueno, vámonos ya a la parte de la inteligencia artificial y vamos a comenzar con María José. Hay indicadores de autoría humana, ¿no? En lo que nos ha escrito María José, imaginación no convencional, por la idea del Club del Codo, con sus reglas, rituales
y personajes es tan específica y excéntrica que sugiere una mente creativa humana. Esto es lo que nos arroja el diagnóstico IA. El tono emocional y filosófico, el discurso del presidente con sus dudas sobre Dios y su reverencia por las manchas, tiene una profundidad que va más allá de la lógica algorítmica. Punto también a favor de María José. Estilo narrativo libre y arriesgado, el relato no sigue estructuras convencionales, hay saltos, digresiones, ambigüedades que son típicas de la escritura humana. Humor sutil y crítica social. La descalificación por parecerse al presidente del país es uso de referencias, o en el uso, por ejemplo, de referencias como la de Susana Jiménez, revelan una ironía que difícilmente lo haría, pues lo utilizaría la inteligencia artificial, sin contexto cultural profundo. También por ahí se logra percibir la autoría humana. En cuanto a las posibles asistencias, ¿no? Indicadores de que pueda haberse recurrido a la IA, coherencia estilística y sostenida. El relato mantiene un tono uniforme, lo que podría haber sido afinado con herramientas digitales. Fluidez sintáctica y riqueza léxica, el vocabulario es variado y preciso, lo que podría haber sido revisado con ayuda editorial o IA, es lo que arroja el examen. Bien, algunas preguntas sobre IA, Jafet. Vale. ¿El autor ha escrito otros relatos con este nivel de imaginación simbólica? Sí, por ejemplo, bueno, nombro algunos. Está La Grúa, que es la historia de un vampiro. eh, Después tenemos de Yurislandia, que es una montaña rusa que nunca termina. Después tenemos un hombre que ve en cada gotita del lavabo recuerdos de su infancia. Después una mujer que tiene un mantel, que en cada círculo del mantel se le aparecen escenas de su vida cotidiana. Después tengo una mujer que cuando está en el dentista le van a sacar un dientito y su cabeza se transforma en perro. Bueno, esas son algunos cuentos que tengo. Ujú. ¿Otra más sobre IA? ¿El texto fue escrito en una sola sesión o editado en varias etapas? No, no, como lo dije antes, yo este cuento lo mandé a un sitio y me dijeron, che, mirá, fíjate si no podés darle más contenido a esto. Me dieron unas indicaciones y lo volví a reescribir. Que en realidad fue sacar algunas cosas y profundizar en otras. No, no cambió demasiado. Pero bueno, sí, lo hice en dos veces, digamos, en dos periodos diferentes. Bien, bien. Bueno, luego damos la conclusión, María José. Vámonos a seguir con... Dime, ¿me querés decir algo? Sí, Perdón, dime. cuando yo hablo perdón, quería decir algo chiquitito. Sí, sí. Cuando yo hablo del presidente en el cuento, me refiero al actual presidente de mi país, Milei, que bueno, lamentablemente sepan que en Argentina la estamos pasando mal por ese presidente. Nada, quería decirlo, perdón, ¿eh? Bien, bien. Bueno, es literatura, pero también se aceptan algunas críticas, no hay problema. Gracias, María José. No, ustedes. Bien, vámonos ahora con Susana. No sé si Susana, creo que tenía problemas con la señal, me dijo. ¿Está por ahí? Sí está Susana, ¿no? Susana, ¿estás ahí, no? Ya, sí. Bien, vamos a continuar entonces con Susana. Aquí estoy. Bien, bien. Dentro de ya vamos a entrar a algunas preguntitas del jurado. Ya habíamos dado algunos rasgos estilísticos, ¿no? Y de alguna manera, pues ya nos acercamos a Bajo la sombra del algarrobo. ¿Qué pregunta nos tienes por ahí, Jafet, para Susana? Bien, Reflexivas. ¿el autor ha vivido o investigado profundamente la cultura norteña del Perú? Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí. Ya, bueno, la verdad que para investigar cómo hablaban los piuranos, busqué bastante, he encontrado diccionario de piuranismos editado por la Universidad de Piura, y he leído todo el diccionario, me lo he leído. En el internet he visto varios chistes de piuranos, he escuchado cumananas, que son unas canciones típicas de esas regiones.
Sí, he oído horas de cómo, de chistes de piuranos, de cómo hablaban los piuranos. Mi esposo es piurano. Entonces, también yo decía, bueno, ¿has escuchado esto por allá? ¿Has escuchado esto por acá? ¿Cómo lo diría un piurano? No sé. Bueno, así he ido construyendo el lenguaje y los piuranismos que están en el libro, ¿no? Horas de horas me he demorado. Es más, el cuento lo he escrito en bastante tiempo, ¿no? Justamente para enriquecer todos esos diálogos. Ajá. Bueno, vamos a leer un poquito lo que arroja la IA sobre Susana. Los indicadores de autoría humana, pues profundidad emocional, la ternura, el miedo, la nostalgia están tratados con matices que sugieren experiencia vivida. El contexto cultural localizado, el uso de términos como clarito, viajero, guaguas y referencias a costumbres como enterrar la placenta denotan conocimiento íntimo del entorno. Imaginación simbólica, la elección del algarrobo como narrador, el viento murmurante, el canto del ave son recursos que revelan una sensibilidad literaria difícil de simular por completo. Ahora, los indicadores de una posible asistencia de IA, coherencia estructural impecable, el relato mantiene un ritmo narrativo sostenido con transiciones suaves entre escenas. Estilo híbrido y pulido, la mezcla de registros y la fluidez podrían haber sido afinadas con herramientas digitales. Más preguntas sobre IA, Jeffet. Bien. El autor suele escribir con voz narrativa no humana, como árboles, animales o objetos. Eh, bueno, yo tengo textos poéticos, ¿no? Tengo poesía. Eh, Cuanto a cuentos, sí, bueno, tengo un cuento que lo narra el mar, por ejemplo, ¿no? Un cuento en segunda persona que lo narra el mar. Sobre la ráfaga de viento, se me ocurrió que este algarrobo que tiene 1000 años no podría estar solo en el mundo y sin ningún amigo que lo acompañe en el tiempo. Entonces dije, no le tengo que poner a alguien al costado del algarrobo. Entonces se me ocurrió esa ráfaga de viento que lo acompaña, ¿no? Lo acompaña en sus vivencias, lo escucha, es su compañero, ¿no? A través de estos miles de años que vive el algarrobo, ¿no? Ujú. ¿Otra Bueno, pregunta más eso era sobre eso. IA, Jeffet? Bueno, ¿se utilizó alguna herramienta digital para revisar el estilo, ortografía o estructura? No, pero sí un amigo me ayudó a a la corrección de la puntuación. Ujú. Bien, bien. Bueno, luego les damos lo que arroja ella. Vámonos ahora con José Antonio Enrique Jiménez, Josefo. Bueno, dentro del el diagnóstico que tenemos de autoría humana, pues estilo personal y emocionalmente comprometido. El texto tiene una voz única, con una sensibilidad que difícilmente puede ser simulada por IA sin caer en lo genérico. También hay referencias literarias integradas con sentido, las citas no son decorativas, sino profundamente conectadas con el relato, lo que sugiere una lectura y apropiación consciente. Hay imágenes complejas y originales, la metáfora de los Andes como piernas de mujer, el viaje como meridiano encarnado, los duendes ladrones, son invenciones que revelan imaginación humana. Reflexión filosófica y emocional, el diálogo final sobre el alma, la nostalgia, la sinergia de almas tiene una profundidad que va más allá de la lógica algorítmica. En cuanto a los indicadores de posible asistencia de IA, tenemos coherencia estructural impecable, el relato fluye con ritmo sostenido, lo que podría haber sido afinado con herramientas digitales. El estilo pulido y exuberante, la densidad lírica podría haber sido enriquecida con apoyo editorial o asistido por IA en fases de edición. Bueno, preguntas al respecto, Jeffet, para Josefo. José El Antonio autor, Enríquez Jiménez, ¿eh? Sí. ajá, Sí, Jiménez. Sí, José eh, Enrique, José Antonio Enrique eh, Jiménez. el apellido. apellido, Jiménez, sí. Ajá. Enrique Jiménez es apellido. Mm, Recuerda que hay dos José Antonio, no te vayas a equivocar. Estamos ok, en el meridiano andante. El meridiano andante. ya acá lo tengo. Bien. A ver, una pregunta sería,
¿El autor ha realizado este viaje personalmente o lo ha construido desde testimonios y lecturas? No, bueno, como he dicho antes, yo no he podido, no tengo edad para hacerlo. Es un amigo el que lo ha hecho y yo le he prestado la voz poética. Pero que, como he dicho antes, me he metido dentro del viaje y he puesto mucho de lo. O sea, si yo, como diciendo, si yo lo hubiera hecho, mm, ¿qué imágenes habría utilizado para escribir? ¿A quién habría citado? Pues es lo que aparece en el relato. Evidentemente, mi compañero cuando lo escuchó, que le gustó mucho, y decía, ay, sí, dice, pues no me puedo creer que yo haya, que yo haya hecho todo eso que has dicho. Por eso que ahí el narrador coge como excusa cosas de a su alrededor, igual que yo puedo escribir de alguien que está sufriendo, pero evidentemente lo que yo cuento no lo podría contar esa persona, pero yo le pongo la voz a los sin voz en este caso. Y este amigo que disfrutó su viaje mucho a su manera, pero yo lo reviví de otra. Entonces, por eso que no, yo no, yo he sido el, como digo al final, que el narrador de esta historia, bardo de la saga, de su saga, Odiseo Homero de su Odisea, mm, juglar de su cantar de gesta, ¿no? Como diciendo que yo he sido todo eso para él, ¿no? El que estaba ahí, como en la antigüedad solía haber la persona que veía o escuchaba cuáles habían sido las hazañas de cierta gente, y entonces él las narraba. Y evidentemente las narraba con su imaginación y con su lenguaje, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que habría hecho tal vez el protagonista. Bien, bien. Otra pregunta más de Ian para Josefo. Claro. José. ¿El autor suele escribir con este lirismo y densidad metafórica? Sí, 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 me dicen que soy muy barroco. Como habéis hecho bien a la hora de hacer la crítica, el análisis que habéis hecho, sí, me gusta mucho la metáfora. Como he dicho, me parece que el lenguaje está al servicio de, por un lado, no me creo un culterano como Góngora, pero bueno, o sea, sí, un culterano. Me creo más un conceptista como en el siglo de oro podía ser Quevedo, que también escribía con un lenguaje muy rico de metáforas, pero claro, con otra y me creo así, como digo ahí, azul de Rubén Darío, cuando hablo del azul de los glaciares, azul de Rubén Darío, saco. Acá ahí estoy queriendo decir bien, que hay toda una historia de literaria y Rubén Darío en su libro azul, precisamente los cuentos que tiene son muy preciosistas, es un virtuosismo a la hora en el lenguaje, ¿no? Que yo cuando lo leí, pues la verdad es que me gustó mucho y quise, bueno, no, a mi manera, pues imitar esa. De ahí que cuando decía el lirismo, las imágenes tan potentes, metafóricas, barrocas, en realidad estoy siguiendo un poco esa escuela del modernismo de Rubén Darío, ¿no? Pues que enlaza con el siglo de oro, en fin. Son los recursos que yo he usado. Y por supuesto de IA nada, porque esta historia la escribí hace unos 5 años por ahí y no existía la IA. O sea que nada, lo que sí, bueno, evidentemente, porque ahora hay herramientas, pues claro, siempre para comprobar, pues sueles pasar el corrector ortográfico de Word, pero vamos, es lo máximo que he podido hacer. Todo lo demás no he tenido ninguna ayuda sino simplemente mi experiencia de lector, literaria, de riqueza del lenguaje, etcétera, etcétera. Y para mí también, o sea, yo donde vivo, Murcia, hay toda una historia de poesía andalusí árabe que es también muy metafórica, muy preciosista también y muy bella. Bien. Una última, Jafet, la número 5 creo que podría ser para verificar la autoría de Josefo, que Ajá. está más que verificada, pero de todas Claro, maneras es bueno que ahondar más. Ujú. claro. ¿El autor tiene formación literaria o poética que explique la riqueza intertextual? Sí, sí, sí. Como he dicho, o sea, si menciono a César Vallejo porque he conocido su obra, como he dicho, he citado ya lo que es el mejor poema para mí de él. Bueno, Pablo Neruda he leído todo. De hecho, menciono uno de sus sonetos del libro del sonet que dice de sonetos, ¿no? Los versos que menciono de él ahí son unos
él tiene 100 sonetos de amor o algo así, que no son sonetos, pero como escribía en verso librismo, bueno, lo único de soneto que tiene es que si tú lo ves, ves 4 cuartetos y 3 tercetos, pero si te acercas ya ves, dice, ni hay métrica, ni hay rima, ni hay nada. Pero sí, conozco, bueno, Víctor Jara, por Dios, eso fue para mí, tengo toda su obra completa, le puso música a poemas que ni siquiera Joan Manuel Serrat, por ejemplo, cantando al Niño Yuntero de Miguel Hernández, lo hace también como lo hizo Víctor Jara con su versión del Niño Yuntero. Y en fin, para mí, y como digo, yo no he leído, o sea, he investigado la poesía andalusí, la poesía mística de Blade, de William Blade, inglesa. No solo me limito a la española, ¿no? Eh, las imágenes de Dante, de, en la Divina Comedia, en fin, o Constantino Scabafi con su poesía mediterránea tan potente, o sea, y yo la verdad es que sí, yo a veces meto como préstamos literarios, ¿no? Pequeñas cuñas así, son mi homenaje a todos mis admirados, a autores admirados, que son, ya mi profesor de literatura en el instituto me contó que ese recurso literario se llama un literario, ¿no? No solo lo hago yo, es porque he visto que lo hacen otros autores, ¿no? Que cogen un trocito de otro autor y lo meten dentro de su composición. Bien, bien, José. Bueno, dentro de un momento tenemos lo que arroja la evaluación de IA respecto a tu participación. Vamos ahora con tu tocayo, ¿no? También Sí, en sí, sí. España. Gracias. Tenemos la parte de la verificación de inteligencia artificial de José Antonio por la culpa del diablo. Los indicadores de autoría humana, profundidad emocional y psicológica, la complejidad del personaje, su ambigüedad, su dolor y su ternura están tratados con una sensibilidad que difícilmente puede ser simulada por IA. Lenguaje imperfecto y verosímil. La voz del niño no es estilizada ni pulida, tiene errores, repeticiones, confusiones que refuerzan su autenticidad. El contexto cultural y simbólico, las referencias a la religión, la sexualidad, la discapacidad, la estructura familiar, todo está integrado con conocimiento y experiencia. La ambigüedad narrativa, el relato no explica, no resuelve, no juzga, deja al lector en un terreno incómodo, lo que sugiere una intención artística consciente. Sobre la posible asistencia de IA, tenemos coherencia estructural sostenida. El relato mantiene un tono uniforme, lo que podría haber sido afinado con herramientas digitales. Ritmo narrativo controlado. A pesar de la voz infantil, hay una progresión clara, lo que podría haber sido editado en fases. Bien, vamos a ver qué pregunta nos tiene Jafet. Jafet, ¿alguna pregunta? ¿El autor ha trabajado con narradores infantiles en otros textos? En algún otro relato sí he utilizado a discapacitados. Hay uno, por ejemplo, en el que el protagonista, aunque no es el narrador, es el típico tonto del pueblo que hemos tenido en todos los pueblos. Yo provengo de un pueblo de Extremadura y sí, es una figura que me interesa también, ese mundo de los disminuidos psíquicos, sí. Ajá, bien, otra pregunta más, Jafet. ¿El autor tiene formación en psicología, pedagogía o literatura testimonial? Bueno, tengo cierta afición por los diarios, sí me gusta leer, ya que hay una Argentina entre los participantes, pues recuerdo especialmente los de Alejandra Pizarnik, que me parecieron excelentes y llenos de una vida muy, en fin, luego al final dramática, pero eso nada más. Formación en psicología, sí, sí, por lo que es mi profesión, he tenido que impartir a veces y leer, sí. Y fundamentalmente, pues el tono que suele tener, creo yo, mis relatos, a veces uno es el peor juez de sí mismo, pues es más bien un tono crítico, social, eh, o al menos yo lo entreveo por ahí. Ajá. ¿Lo hiciste en una sola sesión, en varias sesiones? ¿Fue editado en varios Ya tiempos? tiempo lo que viví. Fue
Varios días, sí. Ujú. ¿Soñaste de repente al momento que escribías esto? ¿Algo te dio alguna convulsión? ¿No? No puedo decirle cómo se me ocurrió porque no lo recuerdo. No sé si fue, pues, no sé. Mm, Generalmente tengo ideas, las Ujú. anoto y después, si salen bien, a veces se, bueno, fructifican, brotan en un texto más que puede estar un relato, un poema, y a veces no. Y bueno, pues como todos los que nos dedicamos a esto. Ujú. Bien, bien. Bueno, una pregunta más que puede ser, por ejemplo, no sé, la número 3 podría ser, Jeffet. ¿Se utilizó alguna herramienta digital para revisar el estilo, ortografía o estructura? No, No fue necesario. no. ¿No lo sueles hacer? No, la verdad es que jamás. Llevo bastantes años haciendo esto y la verdad Ujú. nunca he utilizado, jamás, es que ni para consultas ni nada de eso, no. Bien, bien, bien. Bueno, vamos entonces a darles ya el diagnóstico final y nos dan su mensaje final ustedes para los seguidores de nuestro concurso, ¿no? Que se animen a participar. Aunque ya tenemos bastantes, pero es mejor que esto siga sumándose porque la verdad que la tecnología últimamente pues está ocupando espacios cada vez más impensados, ¿no? Hace unos años pues no lo teníamos calculado, pero creemos que cada vez el escenario de sentarse a escribir y hacerlo como lo hace José Antonio, Josefo, Susana, María José, pues creo que es indispensable retomarlo, ¿no? Y contagiar a los demás a hacer lo mismo. Bueno, vamos a ver qué nos dice sobre María José, creo que es, sí, María José, ¿no? A ver, ya, acá tenemos entonces María José López Taviani, ¿no? De Argentina. Bueno, el relato parece haber sido escrito por un autor humano, es la conclusión, con sensibilidad poética, imaginación radical y dominio narrativo. No hay señales evidentes de generación por IA, aunque podría haber sido asistido o enriquecido con herramientas digitales. Esa es la conclusión que tenemos. Tu despedida, María José, y gracias por participar. Gracias a ustedes, eh, gracias por bancarme los nervios y bueno, nada, les agradezco muchísimo el espacio, anímense a participar, está súper bueno que seamos humanos y más humanos y que no nos pueden vencer. Bueno, nada, eso. Gracias, María José. Estén atentos que en cualquier otro momento pues los podemos invitar para nuestras visitas que tenemos por ejemplo, a Aracataca, donde está el Macondo, ¿no? La semana pasada estuvimos en Aracataca. Probablemente dentro de poco vamos a estar en Santiago de Chuco, donde nació César Vallejo y desde allí vamos a tener una visita guiada con la participación de ustedes. Ujú. Estén atentos a sus correos. A veces se descuidan. Por ejemplo, ahorita varios me están escribiendo en pleno desarrollo del programa. Y la idea es de que se comuniquen antes, no en el momento, porque hay que, recuerden, una vez que ya ustedes aceptan la invitación, tenemos que tener el expediente de ustedes a la mano para poder realizar el programa, ¿no? En el momento ya no lo podemos hacer por más que quisiéramos. Bueno, vámonos con Susana Erika Saco Altman. La conclusión es, el relato parece haber sido escrito por un autor humano con sensibilidad poética, conocimiento cultural y dominio narrativo. No hay señales evidentes de generación por IA, aunque podría haber sido editado y enriquecido con herramientas digitales. Casi lo mismo. Susana, tus palabras finales. Bueno, estoy muy contenta de participar en el concurso. Sí, escribir, la verdad que es un trabajo muy íntimo, muy solitario y muy enriquecedor. A mí me encanta escribir, ¿no? Parte de mis vivencias están metidas en lo que escribo, ¿no? Claro, disfrazadas, así como el árbol, como la doña Margarita, como en todos los personajes que están ahí, hay un poquito siempre de cada uno de nosotros, ¿no? Una sensibilidad metida ahí o de nuestras vivencias. Eso no lo puede hacer, pues, la IA, ¿no? Porque eso ya es parte de cada uno, de cada persona, de lo que ha vivido, ¿no? No es una recopilación de algo que se lee en el internet. Yo los invito a participar, a seguir escribiendo y la escritura, además de ser
entretenida, es enriquecedora y sanadora también para todos. Participen en los concursos, Ujú. se los recomiendo. Bien, gracias, Susana, y atenta también a próximas invitaciones. Gracias por participar. Bueno, vamos a Josefo, ¿no? José Antonio Ujú. Enrique. Bueno, lo que dice la IA es casi lo mismo. El relato parece haber sido escrito por un autor humano con sensibilidad poética, experiencia emocional y dominio narrativo. No hay señales evidentes de generación por IA, aunque podría haber sido editado o enriquecido con herramientas digitales. Eso es la conclusión. Pero más allá de eso, pues simplemente agradecer tu participación, tus palabras finales, José. Sí, bueno, yo querría terminar precisamente como termino el relato. Primero explicar, porque no sé si allí lo conocéis, ese concepto. Utilizo la palabra indiano. Indiano aquí es un concepto que se utiliza aquí, porque era sobre todo en el siglo XIX, los españoles que se iban a América a hacer fortuna, cuando volvían a España y venían con cierta fortuna, se les llamaba indiano. Y de hecho, si busca indiano en el diccionario, pues viene como alguien afortunado, ¿no? Alguien enriquecido, algo. Y se hacían aquí como unas caserías muy grandes, unas quintas muy hermosas y con una palmera, que era, si veías la palmera por ahí, es que era indiano. Entonces yo termino el relato, que es sobre todo una metáfora del viaje enriquecedor, como decía Don Quijote, el que anda mucho y lee mucho, ve mucho y sabe mucho. Fin. Y dice así el final, dice, él se fue, pero cuando se empapó del solar sudamericano, regresó indiano y tremendamente humano. Y es eso, el viaje es enriquecedor y narrarlo también puede ser enriquecedor para quien lo lee. Bien, gracias, Josefo. Gracias por tu mensaje. Y recuerden que ustedes también pueden ser protagonistas de este tipo de participación. Nos vamos con tu tocayo, José Antonio Santiago. La conclusión es la misma. El relato parece haber sido escrito por un autor humano con sensibilidad narrativa, conocimiento emocional y dominio del lenguaje. No hay señales evidentes de generación por IA, aunque podría haber sido editado o enriquecido con herramientas digitales. Tus palabras finales y gracias por participar, José Antonio. Bueno, pues yo tengo que darle las gracias a ustedes porque simplemente la atención que han prestado al relato, lo bien que se ha entendido, que le han comprendido el trabajo que se han tomado, vamos, para estar satisfecho. Y la verdad, siempre tengo que decir que los concursos en los que me he presentado siempre ha sido en Hispanoamérica donde mejor han ponderado y han prestado atención a lo que yo haya podido hacer mejor o peor, más que incluso aquí en España. Y en concreto, ya Perú, que es el lugar en el que, como mi tocayo, ha nacido para mí el que quizás sea el mejor poeta que yo haya leído nunca, que es César Vallejo, y quizá uno de los mejores cuentistas que yo conozca, que es Julio Román Ribeiro. Por ello mismo, pues estoy, Ujú. en fin, Bien, muy muy bien. satisfecho y orgulloso. Muchas gracias. Te invitamos a participar en el otro concurso, manda tu poema a los dos José Antonios, a César Vallejo, el concurso, al mismo correo y todavía tienes tiempo, ¿no? Ya que son Lo he vallejianos, pensado. ambos son Sí, vallejianos. sí, Y, lo he pensado, sí. sí, y nos vamos a despedir con algo de Vallejo. Vallejo dijo, a propósito del final, dichoso el niño que cae y aún llora, y el hombre que ha caído y ya no llora. Creo que ese es el desafío que tenemos que hacer por nuestros niños, por nuestro futuro. Recuerden que la cita es por Telestar Televisión Supercable Canal 3, también estamos por Surimar Televisión y por Virtual Televisión a nivel internacional. Cuídense, que todos sean felicidad y como siempre, a leer y a escribir. Chao, chao. Gracias. Chao. Gracias, José. Adiós. Gracias. Adiós. Susana. Chao. Chao. Adiós, adiós.